Hola chicuelos y chicuelas, muy buenas. Vamos con el repasito tradicional de dos en dos, ¿no? Nos tocan las unidades 7 y 8. Madre mía, qué repaso. Que es cuando entran muchos complementos de análisis sintáctico, me refiero de sintaxis, muchos complementos del verbo y lo que es peor, todas las oraciones compuestas. Así que por favor, perdonadme si resulta larga la sesión, porque es lógico, tenemos que dar muchas cosas, y os aconsejo que la veáis detenidamente y no solo esta sesión. Hombre, a lo mejor si esta sesión nos sirve, perfecto, pero lo suyo es échate un vistacito a las sesiones que se dedican más intensamente, que desde la 5, la unidad 5, creo que hemos empezado con la sintaxis. Si no entendéis nada de sintaxis, como algunos me dicen, yo con la sintaxis, empezar por el principio, que es como si queréis empezar a dividir sin saber sumar o restar, ¿no? Pues mi consejo es ir a la unidad 5, veis lo de la sintaxis despacito, todo lo que no entendáis me preguntáis, que yo creo que lo vais a entender porque se explica muy despacio con ejercicios, que a lo mejor os resulta decir, es que es muy largo, son 30 minutos, son 40. Sí, pero en las unidades 5, 6, 7 y 8 son así de largas porque realmente dedico 15 minutitos o 20 a la aplicación y luego es que hacemos las tareas, los ejercicios, que también vienen muy bien para solucionar dudas y ver in situ y en ejemplos concretos todo lo explicado, pero la explicación no dura más de 15-20 minutos. Vamos hoy con los repasos. Ya sabéis, si no lo entendéis, revisad la unidad 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Ojalá y lo entendáis y no os haga falta. Eso es que lo habéis visto antes o lo habéis estado atento en clase. Venga, vamos con el Canva, que es muy largo y no me puede entretener demasiado. De la unidad 7 tenemos dos enlaces, dos presentaciones, una con bastantes diapositivas como veis y otra con menos, solo dos diapositivas. Y de la unidad 8 lo mismo, aquí una fácil, que es un inicio a la sintaxis con dos diapositivas, esta y esta, otra ya más complicada que es las oraciones compuestas con demasiadas diapositivas, 58. Voy a ir muy rápido para no hacerlo demasiado extenso. Y luego, por último, Miguel de Cervantes. Vale, vamos con la unidad 7. Yo creo que voy a hacer primero la 7A y la 8A para dar toda la sintaxis junta. Creo que va a ser más fácil para vosotros. Vamos con ello. En la unidad 7 vimos otros complementos del verbo. Ya habíamos visto muchos, pero nos faltaban todos estos. Madre mía, los que nos faltan. Vamos a ver unos cuantos, no todos, pero unos cuantos. El complemento de régimen siempre va a ser un grupo preposicional, ¿vale? Y además, ¿por qué es un grupo preposicional? Porque la preposición es que es obligatoria tenerla, porque es un verbo que siempre tiene esa preposición. No va a existir un verbo sin esa preposición. Por ejemplo, el verbo coincidir es coincidir con, siempre va a venir con algo o con alguien. ¿De acuerdo? Esos son los complementos de regímenes. De régimen. Confiar en, aspirar a, acordarse de, coincidir con. Como veis, siempre van a tener una preposición. Aquí tenemos varios ejemplos. La continuidad del entrenador dependía de aquel partido. Está claro que de aquel partido es el grupo preposicional y que este de siempre va a ir con dependía. Dependía de. Vale, pues entonces ya sé que este grupo preposicional de aquel partido va a ser el complemento de régimen. Podéis echar un vistazo a todo esto, que ya digo que está mucho más explicado en la unidad 7, en la sesión de sintaxis. Aquí tenemos otro. Su nacimiento coincidió con un eclipse de sol. ¿Cuál es el grupo preposicional? Con un eclipse de sol. ¿Qué pasa? Que con siempre va a ir con coincidió, lo he dicho como ejemplo. Y además para saber la respuesta de con un eclipse de sol tengo que utilizar la preposición y el verbo. No puedo decir ¿qué coincidió? ¿Quién coincidió? No, ¿con qué coincidió? ¿Vale? Son las dos maneras de ver los complementos de régimen. Complemento agente. También va a ser un grupo preposicional. En este caso es siempre con la misma preposición, por, siempre con una oración pasiva, es decir, con una oración que tenga el verbo ser más otro verbo en participio. Fuimos abrazados, seremos premiados. Y seremos premiados por fulanito, pues por fulanito es el complemento agente. Fuimos abrazados por esas preciosidades, pues por esas preciosidades el complemento agente. Es realmente quien cumple, quien hace a la acción, por eso se llama agente aquí, porque es, si lo conviertes en activa,
va a ser el sujeto. Es decir, si he dicho fuimos premiados por el director, pues ese por el director, si lo cambias a pasiva, va a ser el sujeto. El director nos premió, ¿no? Vale. Aquí tenemos todo eso. Y aquí os recuerdo cómo se cambiaba de activa a pasiva, cosa que no vamos a ver ahora, porque también lo vimos en la unidad anterior. Y tengo esos ejemplos. Los medallistas olímpicos serán recibidos por los reyes, ¿vale? Si veis que por los reyes ya es un grupo preposicional y empieza por la preposición por, echad un vistacito a ver si va a ser pasiva. Anda, sí, es pasiva, el verbo ser más otro verbo. Pues ya está, este es el agente. Además, son los que hacen algo de verdad, ¿no? Serán recibidos por los reyes, sí, los reyes son los que reciben. Se podría cambiar a pasiva diciendo los reyes recibirán a los medallistas. Pues por los reyes complemento agente, ya está. Han sido convocadas por la Diputación 5 plazas de conserje. Aquí tenemos por la Diputación. Otro que empieza por, que es preposicional. ¿Es pasiva? Sí. Verbo ser, han sido, y otro verbo, convocadas. ¿Se puede convertir en sujeto? Sí. La Diputación ha convocado 5 plazas. Pues ya está, por la Diputación, que es el que realmente hace algo, por eso se llama agente, porque es la que convoca. Ya está. Es así de fácil el complemento agente. Y los circunstanciales, facilísimos, porque nos van a decir dónde, cuándo, cómo. Hay muchísimos, sí, hay muchísimos. De lugar te dice dónde, de tiempo te dice cuándo, de modo te dice cómo, de cantidad cuánto. Afirmación van a ser los adverbios de afirmación, sí, siempre. De negación los adverbios de negación, no, nunca, tampoco. De duda los adverbios de duda, probablemente, posiblemente, quizás. Vale, todos esos. Y responden a estas preguntas. Por ejemplo, por eso siempre ceno con mis amigos. Está claro que con mis amigos responde a con quién. ¿Con quién? Complemento circunstancial de compañía. Ya está. ¿Con quién? Complemento circunstancial de compañía. Disfrutamos mucho en el caserío de los abuelos. En el caserío de los abuelos te dice dónde, ¿verdad? ¿Dónde disfrutamos? En el caserío. Lo que responde a con dónde, que lo deberéis saber, pero por si acaso, complemento circunstancial del lugar. Ya está. Complemento circunstancial del lugar. Vale, con eso hemos acabado los complementos. Sí, muy rápido, ya lo sé, pero es que ya se sabe. Si el que quiera verlo más detenidamente, que vaya a la explicación de la unidad 7. Ya digo que esto, aunque no es la unidad 7, la literatura, vamos a seguir con la unidad 8. Con la sintaxis de la unidad 8, ¿vale? Que son las oraciones compuestas. Vamos a ir deprisita. Lo primero, porque sean compuestas, porque tienen más de un verbo. Están compuestas por más de un verbo. 2, 3, 4. En nuestro caso, con 2 nos conformamos, ¿vale? ¿Cómo pueden ser? Yuxtapuestas. Yuxtapuestas es facilísimo. ¿Por qué? Porque son simplemente 2 oraciones simples, separadas por una coma o un punto y coma. Mira, vamos al ejemplo. Nunca sintió nostalgia, coma, ni tuvo miedo. Pues ya está. Tenemos por un lado, nunca sintió nostalgia. Por otro lado, no tuvo miedo o ni tuvo miedo, que sería no tuvo miedo, pero ponen ni porque ya hay un adverbio de negación antes. ¿Qué hay que hacer? Hacerlas por separado. Por un lado, nunca sintió nostalgia, que es fácil porque es simple y muy facilita, muy corta. Por otro lado, perdona que quite esto rojito, que ni tuvo miedo. Igual, lo hacéis despacito, tranquilamente, y luego las juntáis aquí. Y ponéis, es así de fácil, oración 1, oración 2. Y aquí abajo habría que poner oraciones justapuestas. ¿Por qué? Porque van separadas por una coma. O esta otra. Van a ser justapuestas porque van separadas por punto y coma. Tenéis que hacer la oración 1, que es esta, por un lado. Por otro tenéis que hacer la oración 2. Vaya. Así. La oración 2, como son sencillitas. Y por otro, la juntáis. Y ponéis simplemente oración 1 y oración 2. Esto para que no agobiéis cuando lo veáis tan larga. Os olvidáis de todo esto, de este apartado, os centráis en esta y la hacéis. Luego os olvidáis de esta, os centréis en esta y la hacéis. Y luego simplemente es unir la oración 1 y oración 2. Ya está. Y poner aquí justapuestas. Y chicuelos, chicuelas, con las coordenadas pasa lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Simplemente que no van separadas por coma o por punto y coma, sino por un nexo. Aquí está el nexo. Fijaos, aquí tenéis los nexos. Si es la I, van a ser copulativas. Si es pero, si no, sin embargo, van a ser adversativas. Si es o bien, van a ser disyuntivas. Hay muchos más, ¿eh? Pero por ahora, en este curso, estudiéis estas 3 nada más. Es decir, esta
y va a ser copulativa, ya lo sabemos. ¿Y qué hay que hacer? Pues si este es el nexo, oración 1 por un lado, oración 2 por otro lado y hacerlas por separado. Vamos a hacer primero esta, bloqueo impaciente a la sala, ¡pum! Ya está, bien fácil, porque es simple, no me voy a detener en lo de que el grupo preposicional siempre es enlace preposición y término grupo nominal. Para eso tenéis la unidad 5 y la unidad 6, ¿vale? Vale, y la oración 2, por otro lado, bueno, aquí es que subrayo lo que es personal, predicativa, intransitiva, que lo voy a explicar luego en otro vídeo. Perdón, en esta misma sesión, en el repaso, pero con otra diapositiva. Hacemos la oración 2, sencillamente, y ¿qué hay que hacer luego? Juntarlas, ¿verdad? Aquí están, por un lado oración 1, la I ponemos nexo y oración 2. En la coma y el punto y coma no poníamos nada y aquí ponemos nexo, es lo único, porque por lo demás ya sabéis, una oración por un lado, otra oración por otro. Esa era con la I, mira, aquí sin embargo es con sin embargo, mira, dicho sin embargo es con sin embargo, una redundancia. Esta, ¿os acordáis cómo era? Adversativa. Copulativa era la I, disyuntiva la O. Y adversativas, pero si no, sin embargo, ¿qué hay que hacer? Lo mismo. Si este es el nexo, por un lado tenemos una oración, por otro la otra, la hacemos. La primera oración, que es sencilla, si se hace sola es sencillita, porque es simple y hasta corta, se me hace, con un solo verbo. Hacemos la segunda, igual, como si fuera simple, como si fuera que lo es, solo se convierte en compuesta cuando se junta con la otra, que la vamos a juntar ahora. Aquí las tenéis. Tenemos la oración 1, el nexo, la oración 2, ya está. Aquí abajo habría que poner oraciones coordinadas adversativas por este señor. Y vamos con las subordinadas, que son las de esta última unidad, la unidad 8, las 3 últimas páginas, madre mía. También tienen más de un verbo, pero estas ya no son tan independientes, ya no pueden tener sentido por sí solas. Una necesita a la otra. También tienen nexos, que en este caso el que se usa mucho porque el que puede ser sustantiva o puede ser adjetiva. ¿Cómo sabemos cómo es cada una? Cuando la oración entera se puede sustituir por eso. Como es un pronombre, un nombre, un sustantivo, es sustantiva. Cuando la oración entera se puede sustituir por un adjetivo, es adjetiva. Y cuando la oración entera, que eso no lo pone, pero lo pongo aquí, se sustituye por un adverbio, es adverbial. Es así de sencillo. Tiene algunas complicaciones que vamos a ver ahora. Ejemplo, comprobó que todo estaba preparado. Un que dice, ya está, es un nexo. El nexo que podía ser sustantiva o podía ser adjetiva. Toda la oración, que todo estaba preparado, se sustituye por un pronombre, por eso, o se sustituye por un adjetivo. Comprobó guapo, comprobó bonito, por un adjetivo no, está claro. Comprobó eso, sí, comprobó eso, está bien, pues ya está, ya sé que es sustantiva, ¿vale? Con las sustantivas, lo único que tenéis que tener en cuenta es que el que es solo nexo, no es nada más. Hay que poner nexo. Pero que toda la oración subordinada, que todo estaba preparado, que es la que depende de comprobó, esta, la que hemos sustituido por eso, va a ser sujeto o complemento directo de todo. Ya veremos luego en este ejemplo, mirad que lo hago, primero las divido, hago la primera oración comprobó, se hace la segunda todo estaba preparado y se unen. Y entonces ahora cuando se unen tenemos que ver el que todo estaba preparado, si es complemento directo o es sujeto, que no puede ser otra cosa, solo estas dos, complemento directo o sujeto. Pues aquí en esta oración larga, en comprobó que todo estaba preparado, va a ser el complemento directo. ¿Por qué? Primero porque el sujeto es él o ella, está claro. Pero sobre todo porque lo podemos sustituir por los las, como todos los complementos directos. Ella o él lo comprobó. Y porque puede ser el sujeto de una pasiva, que todo estaba preparado, fue comprobado por él. Todo es CDI. Entonces hemos hecho esta caja nueva, claro, esta caja nueva para decir que todo esto es la subordinada sustantiva y es complemento directo, y todo, claro, y el predicado verbal que ya no es solo comprobó, es todo lo demás. Me gustaría que llamaras al tío Julio, es otra igual, nada más que vamos a ver aquí que hacemos la primera oración, aquí que hacemos la segunda, y la segunda oración ya sabemos cómo es. Bueno, aquí me gustaría que llamaras al tío Julio, me gustaría eso, ya sabemos que es sustantiva, vale, sobre todo por eso, si se sustituye por eso va a ser sustantiva, y si es sustantiva, lo que os he dicho, el que es solo nexo y toda la oración va a ser sujeto o complemento directo.
En la anterior era complemento directo y en esta es sujeto. ¿Por qué? Porque lo primero, no puedes sustituirlo por lo, la, los, las. Me los gustaría, me la gustaría. No. Que el CD sabéis que sí. Y nunca sería sujeto de una oración pasiva. Que tú llamaras al tío Julio, ¿sería gustado? No tiene sentido. Y sin embargo es sujeto porque en la prueba de la concordancia, si todo esto, que era como eso, ¿verdad? Me gustaría eso. Pues si eso lo ponemos en plural, me gustaría esos. No, me gustarían esos. ¿Veis cómo cuando esto, que es como si fuera el pronombre eso, lo ponemos en plural, cambia el verbo? Pues por eso hay que añadir que es sujeto. Y es lo único que hemos añadido. Todo esto estaba analizado en la oración 1, esto está en la oración 2, pues hay que decir que todo esto es sujeto. Y ya está. El abogado que has contratado vive en en Vigo. Que has contratado, otro que, pero en este caso que has contratado, que es la oración que depende de que el abogado vive en Vigo. ¿Qué abogado? El que has contratado. Este se puede sustituir por un adjetivo, no lo podéis sustituir por eso. El abogado eso, vive en Vigo, no. Ahora, el abogado listo, el abogado inteligente, el abogado guapo, vive en Vigo, sí. Como esto lo podéis sustituir por un adjetivo, esta es la que se llama, ya no es sustantiva, es adjetiva. También llamada relativa con antecedente preso, sí. Un poquito más lioso, pero bueno, vale, a ver cómo os dice vuestro profe. Esta que has contratado es la que es adjetiva. Y cuidado, como viene aquí en rojo. ¿Por qué? Porque en las adjetivas, que son las que son algo más complicadas, ¿por qué? Primero, lo fácil. Toda la oración que has contratado, en las sustantivas, si os acordáis, podría ser sujeto o complemento directo. Vale, pues aquí no. Aquí en las adjetivas va a ser siempre CN, complemento del nombre, siempre. Porque hemos dicho que es como un adjetivo, ¿no? El abogado guapo, pues guapo sería un complemento del nombre, un complemento de abogado. Pues siempre va a serlo. ¿Por qué? Porque el sujeto o complemento directo va a ser ¿qué? Eso es lo raro de aquí. El nexo, que ya no es nexo, es pronombre, porque es un pronombre, el cual, porque se refiere al abogado, va a ser nexo, pronombre y además va a ser o sujeto o complemento directo. Solo el que, ¿eh? Porque ya he dicho que toda la oración va a ser complemento del nombre. Mirad este ejemplo. El abogado que has contratado vive en Vigo. El abogado vive en Vigo, una oración, que has contratado otra. Se hace, que estas son fáciles de hacer así en chiquitito, se hace, que son fáciles, bueno, fáciles. Aquí lo difícil es saber si el qué es sujeto o es complemento directo. Para ello tenéis que ver que ese qué se refiere al abogado. Es decir, como si dijerais aquí, tú has contratado al abogado. Tú has contratado al abogado, tú lo has contratado. El abogado ha sido contratado por ti, es decir, se puede sustituir por lo, la, los, las, es sujeto en una oración pasiva, el CD, ya está. Los abogados, si yo digo los abogados que tú has contratado, no cambia el verbo. No puede ser sujeto, es CD. Ya he dicho que el que en las relativas o adjetivas va a ser CD o sujeto. Y además que todo, esta está muy bien, pero todo vamos a tener que hacer luego un cajón aquí entera diciendo que es complemento del núcleo, complemento de abogado, como si fuera un adjetivo de abogado. Miradlo aquí. Se ve un poco lío porque las cajas salen así, cuanto más grande, muy gordas, pero bueno, esto lo hemos hecho, simplemente hemos añadido esta caja para decir que dentro de todo este grupo nominal, que es el sujeto, ¿no? El abogado que has contratado, los abogados que viven, todo es el sujeto. De este grupo nominal que tenemos determinante, tenemos el núcleo y toda la oración es el complemento del nombre. Es como si fuera un adjetivo, pero es una oración entera. Compró una casa que tenía 2 plantas. Aquí tenemos el qué, no lo hacen más fácil porque este que nos divide por un lado una oración, por otro lado otra. La oración principal, compré una casa, que tendría sentido, que tenía 2 plantas, ya no tiene tanto sentido, depende de compró una casa. Que tenía 2 plantas, ¿se puede sustituir por eso? No, compró una casa eso, no. ¿Se puede sustituir por un adjetivo? Sí, compró una casa bonita, pues ya está. Que tenía 2 plantas, subordinada, adjetiva, sí, o relativa con antecedente, vale. Entonces, como es una adjetiva, acordaos, el que va a ser nexo y pronombre,
y va a ser luego sujeto o complemento directo. Esas son las adjetivas. Y toda la oración siempre va a ser complemento del núcleo. Complemento, perdón, del nombre. ¿De cuál? De casa. Que hemos dicho como si dijéramos una casa bonita. Pues es un complemento de casa. Eso lo tenemos aquí escrito. Hacemos por un lado compro una casa. Muy fácil. Hacemos por otro lado que tenía dos plantas, sabiendo que el que se refería a alguien en las adjetivas de relativo, ¿vale? La casa, ese que, aquí lo tenéis, ese que se refiere a la casa, siempre. Una casa la cual ella tenía dos plantas, ¿vale? Pues entonces, ese que, ya hemos visto que es pronombre, nexo, y ahora, que tenía dos plantas. Esa oración entera hemos dicho que siempre va a ser complemento del nombre, ¿verdad? Como si dijéramos una casa bonita. Pues fijar, hago esto aquí entero y pongo que es complemento del nombre. Pero claro, en vez de complemento del nombre adjetivo, que es lo que se suele poner, es complemento del nombre, oración adjetiva, oración subordinada adjetiva. Luego, por lo demás, esta está hecha aquí. Esta está hecha aquí. O sea que es simplemente añadir la caja de la oración entera subordinada y la caja del grupo nominal donde está metido ese complemento del nombre. Y el que aquí, que no lo habíamos dicho, perdonadme, me había quedado en ello, el que aquí, ¿qué era? Ya dijimos que era sujeto o complemento directo. Claro, ya habéis visto esto, habéis dicho sujeto. Sí, pero ¿por qué? Primero, porque si sustituye a la casa, ¿verdad? Ese que se refería a la casa, si yo digo las casas tenían... Las casas, sí, las cuales tenían, porque es como decir la cual, las cuales tenían. Pues ya está, sujeto. ¿Vale? A mi madre se lo dije mientras comíamos. Ya hemos visto dos sustantivas, dos adjetivas, ¿cómo van a ser estas? Pues adverbiales. ¿Por qué? Mientras va a ser el nexo, que es un adverbio, mientras comíamos. Se puede sustituir por un adverbio. A mi madre se lo dije entonces, a mi madre se lo dije ayer, a mi madre se lo dije, ¿verdad? Como se sustituye por un adverbio, esta va a ser adverbial. Además se suele sustituir por un adverbio de tiempo. Me dice un tiempo, pues adverbial de tiempo. ¿Vale? Aquí, adverbial de tiempo. Las adverbiales son más sencillas. ¿Por qué? Primero, porque el nexo es solo nexo. No es nada más. Igual que en las subordinadas sustantivas. No como en las adjetivas. Y porque la oración entera, mientras comíamos, siempre va a ser complemento circunstancial. En las sustantivas podía ser CD o sujeto, en las adjetivas sí es verdad que podía ser solo complemento del nombre, y aquí siempre va a ser complemento circunstancial. Ejemplo, a mi madre se lo dije mientras comíamos. Ponemos a mi madre se lo dije por un lado, comíamos por otro. Esas se hacen rápido y bien, porque son muy sencillitas, ¿verdad? Las juntamos y ¿qué es lo que hay que añadir nada más? A esta oración que hemos dicho que es la subordinada, decir que es adverbial y que hace la función de complemento circunstancial de tiempo. Esto es lo único que he añadido. Bueno, claro, y en el predicado no me he quedado en a mi madre se lo dije, es predicado entero, todo, porque hemos dicho que mientras comíamos dependía de esta, estaba dentro de esta. Y la última, he montado la estantería según decían las instrucciones. El nexo es según, que es como un adverbio, ¿no? Según decían las instrucciones, como decir, ¿cómo? He montado las estanterías bien, he montado las estanterías mal, he montado las estanterías así. O sea, todo esto va a ser un adverbial de modo, porque me dice el modo. Según decían las instrucciones. Según va a ser solo. Nexo, solo. Nexo en las adverbiales. Y toda la oración, según decían las instrucciones, va a tener complemento circunstancial. A ver, si se puede sustituir por un adverbio de modo, pues va a ser complemento circunstancial de modo. Ejemplo, aquí tenemos por un lado, he montado la estantería, muy fácil de hacer. Por otro lado, decían las instrucciones, muy fácil de hacer. Las juntamos y que añadimos simplemente en la oración subordinada adverbial, esto, diciendo que es oración subordinada adverbial y que además es el complemento circunstancial de modo. Porque todo esto lo hemos hecho ya en esta. Porque todo esto lo hemos hecho ya en esta. Simplemente las hemos unido y hemos añadido la caja de la subordinada adverbial. Bueno, sí, muy deprisa. Vuelvo a repetir, si lo queréis más lento, os vais a la sesión de la unidad 8, no al resumen,
¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más? Ah, sí, ya nos vamos con, bueno, vamos a terminar con la sintaxis de la unidad 8 también, ¿eh? Simplemente decir que tenemos diferentes tipos de oraciones, por si os lo piden, ¿no? Según su estructura sintáctica, que a lo mejor en la sintaxis os lo piden, es muy facilita. Porque depende, si tiene sujeto se llama personal, si no tiene sujeto se llama impersonal. Cuidado, si tiene sujeto omitido es personal, ¿eh? Si tiene sujeto omitido o elíptico es personal, porque aunque no venga en la frase, existe. Si tiene atributo, es atributiva, si no tiene atributo, es predicativa. Os recuerdo que el atributo siempre con el verbo ser, estar o parecer. Suele haber atributo que responde a la pregunta ¿cómo? Mi amigo es listo. ¿Cómo es? Listo. Pues este va a ser atributo, por lo tanto va a ser atributiva. Esta no tiene el verbo ser, estar o parecer. Es imposible que sea atributiva. Si no tiene ser, estar o parecer, es predicativa, sí o sí. Si tiene verbo ser, estar o parecer, hay que mirarlo. Si tiene el atributo o no. Transitiva, pues si al analizarla veis que tiene un CD, un complemento directo, es transitiva. Que no tiene complemento directo, es intransitiva. No os confundáis con complemento indirecto, como muchos dicen, complemento indirecto, intransitiva. No, error. Y no tiene nada que ver el complemento indirecto, es solo el directo. Si tiene directo, transitiva, si no lo tiene, intransitiva. Y lo último, activas o pasivas, bien fácil. Los verbos en voz activa, acordad que es un verbo nada más, o dos si tiene un tiempo compuesto, el verbo haber, hemos venido, aprobaremos, comeré. Voz pasiva, cuando es el verbo ser, más otro verbo en participio, fuimos abrazados, seremos premiados, ¿vale? Y por último, aparte de eso, tenemos las modalidades oracionales que son sencillísimas. Todas las oraciones pueden ser enunciativas si nos dan una simple información, hoy hace sol, mañana es martes, lo que sea. Pueden ser interrogativas, muy fáciles de ver porque tienen interrogación, o exclamativas, muy fácil de ver porque tienen exclamación o admiración. Y luego tenemos otras tres. Exhortativas, la que ordena o pide. No hace falta que sea una orden. Yo puedo decir, por favor, tráeme el abrigo. Cierra la puerta, cállate. Todas esas son exhortativas. Dubitativas, la palabra te lo dice, las que expresan duda. No digáis duditativas, no, dubi, con B, dubitativas, que dudan. Quizá venga mi tío, a lo mejor apruebo. Y desiderativas, te lo dice la palabra, deseo, expresa deseo. Ojalá apruebe, me encantaría que vinieras mañana, deseo, ¿vale? Vale, pues ya hemos acabado con esta también, la voy a ir quitando, que si no luego me hago un lío y no sé. Ya solo me queda la literatura pura y dura. De la lección 7 queda la narrativa renacentista en el siglo XVI, que ¿qué nos decían? Que había novelas pastoril, protagonizada por pastores. Te hablaban de una naturaleza idealizada, preciosa, y nos ponían un ejemplo, La Diana, de Jorge de Montemayor. Novelas bizantinas. Esto es también que sepáis de qué va, porque luego en el Quijote nos vuelven a decir que Cervantes escribió también de estas dos, de este estilo. Novelas bizantinas, eso ahí va de dos enamorados que tienen que superar obstáculos porque se separan y se tienen que reencontrar. Y tienes otro ejemplo, Los amores de Clareo y Florisea, de Alonso Núñez de Reynoso. Novela morisca de moros, sobre todo de una visión idealizada de las relaciones entre moros y cristianos. O sea, que todo es perfecto, todo va muy bien. Por ejemplo, Historia de la Bencerraje y la hermosa Jarifa, del autor que es anónimo, no se sabe quién es. Y novelas de caballería, que nos vienen muy bien. ¿Por qué? Porque eran tan famosas en el Renacimiento que después Miguel de Cervantes se burló un poco de ellas diciendo que Don Quijote se volvió loco por leer tantas novelas de caballería. ¿De qué van? De caballeros. Son mucho más antiguas, del siglo XV o de origen medieval, del XII al XV, tú verás. Pero sí que es verdad que en el siglo XVI todavía eran famosas. Tenemos un ejemplo, Palmerín de Oliva, de Francisco Vázquez. Y como novela típica del Renacimiento tenemos la novela picaresca, de un pícaro, de un pillín, de un pillastre, de un gamberrete, de un travieso. Y el ejemplo más típico es el Lazarillo de Tormes. Se escribió en 1554 y el autor también no se sabe, también es desconocido, es anónimo. ¿Qué características tienen las novelas picarescas? Pues que van protagonizadas por un pícaro que suele ser un hijo de padres sin honra, incluso huérfano,
de mala vida, de no es rico, no tiene cultura. El comportamiento pues se lo motiva el hambre que tiene y la necesidad de mejorar y de buscarse la vida, ¿no? Está obligado a defenderse el solito y durante toda la novela va experimentando un aprendizaje, que por eso se llama novela de aprendizaje muchas veces, por medio de la cual va perdiendo la inocencia, ¿no? Al principio es muy tontorrón, muy inocente, le engañan y va aprendiendo a bandeárselas y a sacarse las castañas del fuego, ¿vale? ¿Qué argumento tiene el Lazarillo de Tormes? Pues Lázaro cuenta en primera persona, por medio de una especie de carta que escribe a una persona, a vuesa merced se llama, le cuenta su vida enterita. ¿Cuántas partes tiene? Pues tiene un prólogo más 7 tratados, como si dijéramos capítulos. Los 3 primeros tratados dedicados uno a cada amo. Un ciego, un clérigo y un escudero. Y los siguientes, el 4, 5 y 6, igual, sus 3 siguientes amos, un fraile, un vendedor y un capellán. Y en el tratado séptimo, que es el último, es ya cuando Lázaro ya es adulto, e incluso se ha casado con una criada del arcipreste, pregonero en Toledo, y no le van mal las cosas. ¿Qué temas toca? Pues intenta reflejar de una forma muy realista la sociedad de aquella época y los conflictos que había. ¿Qué conflictos había sobre todo? Pues una gran obsesión por la honra. Tenías que pertenecer a una clase noble, ser honrado, tener siempre no sé, muy buena actitud, muy buen comportamiento, que te conozcan bien. Demasiada obsesión por la honra tenían. Y luego también hablan mucho de la corrupción del clero. Corrupción por muchas cosas, por la lujuria, por el egoísmo, por la avaricia. Eso en cuanto a la novela del Renacimiento, novela picaresca. Y terminamos ya con nuestro queridísimo Miguel de Cervantes Saavedra. Nació en 1547, murió en 1616. ¿Qué escribió? Escribió obras de teatro, dentro de las cuales tenía comedias que eran de humor, Los baños de Argel, tragedias que no acaban muy bien, Numancia, o entremeses que eran obras muy cortitas como El retablo de las maravillas. Estos son ejemplos de obras de teatro. Luego tenía novelas ejemplares, de las que hemos dicho antes, parecidas a las que tenían elementos picarescos, como Rinconete y Cortadillo, parecido a Lazarillo, o idealistas también, reflejar como el idealismo, las cosas muy buenas que van muy bien, la española e inglesa. Y dentro de novelas extensas, gordas, largas, gruesas, ¿no? Tenemos una novela de tipo pastoril, ¿os acordáis del Renacimiento? De pastores, demás, La Galatea, y de novela bizantina que iba sobre jóvenes enamorados que tenían que salvar obstáculos para reencontrarse, los trabajos de Persiles y Segismunda. Por fin, El Quijote. Título completo, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿De qué va? Bueno, primero hablamos un poquito de la vida de Cervantes, de la vida un poquito ajetreada. Nació en 1547 en Alcalá de Henares, preciosa ciudad. Ha vivido en varios sitios por la juventud, pero luego ya, cuando era algo mayorcito, 22 años, se enroló en el ejército y se fue a Italia. Y allí participó en una batalla famosa de Lepanto que le hirieron en una mano. Por eso le llaman también el Manco de Lepanto. Fue capturado por corsarios, pasó 5 años en la cárcel, luego le liberaron unos frailes, le trajeron ya a España, a Madrid, incluso, bueno, tuvo algunos problemas y volvió a ser encarcelado, pero en fin, murió en Madrid en 1616. Estructura del Quijote, 2 partes, 2 grandes partes. En la primera parte habla de 2 salidas. La primera, por supuesto, cuando se vuelve loco por leer libros de caballería y busca a Sancho Panza y habla de su amada doña Dulcinea del Toboso y se van en busca de aventuras. Vale. Siempre suele regresar a casa apaleado, amoratado, que le han pegado, vamos, con palos, palizas y demás, llega enfermo y maltrecho. En la salida 2, además de intentar imitar a caballeros, empieza a deformarse la realidad. Es como si volviera más loco todavía, porque ya no ve las cosas como son, ve molinos y se cree que son gigantes, etcétera, etcétera. Vuelven también un poquito hechos polvo, ¿eh? Y en la segunda parte, una tercera salida que le provocan en esa salida muchas burlas, ya empiezan a burlarse de él, sus propios vecinos de la aldea, del pueblo, se burlan de él y le hacen pasar calamidades. Vuelve a casa, en su casa recobra la cordura, es decir, ya deja de estar loco y muere. ¿Qué personajes hay? Hay muchísimos, por supuesto, pero sobre todo Don Quijote y Sancho Panza. Alto, delgado, loco
gordito, bajito, ignorantón, pero muy sencillo, muy llanote, muy cuerdo, muy... Y temas, el idealismo, es decir, que hay que hacer una España ideal, hay que luchar por las cosas que te parecen ideales, hay que heroísmo, libertad, por la justicia, y sin embargo, claro, sufre grandes desengaños cuando siempre, como hemos visto aquí, tiene que volver apaleado, no le creen, le insultan, se burlan de él. ¿Qué técnicas utiliza Miguel de Cervantes? Pues aparte de otras, dos técnicas sobre todo, que es la de hablar de un manuscrito encontrado, es decir, él empieza diciendo que se ha encontrado un manuscrito escrito por un árabe, Cide Hamete Benengeli, que hablaba sobre un tal Don Quijote, y él empieza a estudiar y a hablar de la vida de Don Quijote, que no es cierto, ¿no? Parece ser que no, que eso es una técnica que utiliza diciendo que ha encontrado eso, pero realmente eso lo escribe Miguel de Cervantes. Y que hay muchísimas historias intercaladas, claro, es un libro muy extenso, ¿no? Nos hablan de Don Quijote, nos habla de Sancho Panza, pero en medio hay muchas otras historias de otros muchos amores de personas distintas. No quiero enrollarme más, que ya llevo mucho. Y hemos explicado, bueno, si son menos de 40 minutos, perfecto, os he ido muy rápido, pero es que yo veo que si veis que hay más de 40 minutos ahí, ni me oís. Muy rápido todo, pero es que claro que también es un resumen de 2 unidades. Vuelvo a aconsejar, el que quiera que vea las explicaciones, las secciones enteras y largas, sobre todo de la sintaxis, que probablemente si solo veis lo que he dicho en el resumen, no lo entendáis. Nada más, chicuelos y chicuelas, ya sabéis que en los comentarios os voy a poner el acceso libre a los enlaces donde vienen todos mis esquemas y demás, por si os sirviera de ayuda. Así que, hasta la próxima.